Después de esto volveré, dice el Señor, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas. Dice, y volveré a levantar ese tabernáculo. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Es algo que está profetizado. Para el día de hoy, Dios quiere levantar el tabernáculo caído de David, así como lo hizo en aquellos tiempos, cuando David estaba reinando. Y David trajo bendición, prosperidad a su pueblo, y no solamente al pueblo, sino que él, su familia y todo el que estaba a su alrededor fue bendecido. ¿Por qué? Porque David era un apasionado de la presencia de Dios. Le gustaba profundizarse en las cosas del Eterno. Él quería conocer a Dios, tenía hambre de Dios. Era el dulce cantor de Israel, como le llamaban, porque era poeta, era adorador. Él daba su tiempo, daba su vida, aún daba todo lo que él tenía, sus recursos, para glorificar el nombre del Señor. David abrazó el diseño de Sión, abrazó el diseño del reino de Dios para traer bendición a su vida y a todos los que estaban a su alrededor. Yo quiero hablarte hoy del corazón de David, que era según el corazón de Dios. Porque un avivamiento comienza con corazones inclinados hacia Dios. Un avivamiento comienza cuando tú y yo nos entregamos, buscamos la profundidad de la presencia del Dios Todopoderoso. Yo soy Frank Almonte y esto es Cosas de Arriba. Acompáñame. ¿Qué tal, amados hermanos? Gracias por estar con nosotros, encontrarnos aquí a través de la programación Cosas de Arriba. Es maravilloso lo que quiero compartir con ustedes. Estoy hablando de lo que es el tabernáculo de David. Es un tema muy importante, un tema que lo he estudiado mucho y me ha servido mucho en lo que es mi vida personal y la vida ministerial. Y creo que es muy importante para el remanente que está escuchando la voz de Dios en este tiempo. Yo creo de todo corazón que Dios va a hacer cosas grandes, que a pesar de todas las cosas que están sucediendo, usted siempre me oye escuchar del remanente que Dios ha escogido, un remanente que Dios ha preparado y lo está entrenando cada día más, que está pasando por desiertos y que algunos ya han pasado por desiertos, por pruebas, por tribulaciones, pero esos son los que Dios va a usar. Dios tiene un remanente reservado para el día de hoy, para que esa gloria mayor que está profetizada, que esperamos con tanto anhelo, comience a manifestarse en medio de los pueblos, de las naciones y el lugar donde Dios nos ha establecido, donde Dios ha puesto. Ahí donde estamos nosotros en cada nación, somos luz y somos el instrumento que Dios va a usar para tocar los corazones y llevar esta palabra, este evangelio, a los corazones necesitados. Por eso, cuando hablamos de lo que es el tabernáculo de David, estamos hablando del diseño que Dios le dio a ese jovencito, porque David era un joven pastor de ovejas que fue ungido, ¿verdad? Y quizás ungido así porque habían hermanos, tenían muchos hermanos más que quizás tenían mucha capacidad, tenían quizás un cuerpo, qué sé yo, pero preparado y más fuerte porque eran muchachos que estaban en la guerra, estaban en el ejército. Y bueno, pero David era simplemente un pastor de ovejas, pero Dios vio su corazón. Y para que comencemos a entender lo que es el diseño que él abrazó, Dios, para darnos a nosotros las cosas, porque Él lo dijo en Hechos capítulo 15, versículo que acabamos de citar, Hechos 15, versículos 15, 16, 17 y 18, todo está hablando ahí de ese diseño. Y para nosotros alcanzar a entender y a poner por obra, o vamos a decir, a activar lo que Dios hizo con David, dice que está profetizado. Tenemos una carga profética de que Dios dije, voy a levantar, voy a restaurar las ruinas que hay, las voy a levantar. O sea, que Dios está hablando aquí nada más y nada menos de lo que Dios va a hacer con la iglesia.
con el tabernáculo, que ya no es quizás un templo, no es un lugar, no es un lugar preparado para que baje la presencia de Dios, sino que somos nosotros ahora el templo del Espíritu Santo, el templo del Señor. Somos nosotros los que cargamos esa gloria. Así lo dice la palabra y vamos a ver en breve. Pero para Dios comenzar a hacer cosas grandes, para Dios entregarnos a nosotros y confiar en nosotros para hacer cosas grandes, primero tiene que ver nuestro corazón. Y es ahí donde yo quiero que analicemos un poquito. Primero, la Biblia dice que David tenía el corazón según Dios. Él, todo lo que hacía, su caminar, sus motivaciones, todas las cosas que él hacía, él la consultaba con el Padre Celestial, y creo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, porque tenemos que prepararnos para lo que viene. Y tenemos que aprender a ser obedientes, como Jesús lo aprendió. Dice que Jesús aprendió obediencia, dice el libro de los Hebreos. Aprender obediencia, dejar que Dios nos trate, dejar que Dios trate con nuestro corazón, dejar que el Señor, ya que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dejar que Él trate con nuestro corazón. Fíjese bien que cuando iban a ungir, el rey de Israel buscaba a Samuel entre sus hermanos, el Señor le dijo: tú estás mirando lo de afuera, pero yo miro el corazón. Estos corazones que Dios está buscando son corazones, como dije, que sepan inclinarse a Dios, que sepan depender de Dios, que sepan pedir perdón, que sepan dejarse ministrar del Espíritu Santo, que sepan rendirse delante de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a que Dios trate con lo interior, nuestro espíritu, nuestro hombre interior que está dentro de nosotros, para que entonces nuestro corazón sea un corazón limpio, sea un corazón que late solamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que David lo que comienza primero es a buscar el rostro del Padre, buscar el rostro del Papá, buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Él decía siempre que quería buscar el rostro del Señor, y dijo: y una cosa yo me he demandado, una cosa yo he demandado, y esa buscaré, una sola cosa deseo. Y es que yo quiero estar, cito el versículo en el capítulo 27 de los Salmos, versículo 4, dice: una sola cosa quiero, y es deleitarme en la presencia de Dios. Qué tremendo esto. Lo único que yo me estoy demandando y estoy delante de la presencia de Dios es que estoy anhelando los atrios, la presencia, buscar al Señor, buscar la perfección del Señor, la santidad de Dios, buscar su rostro para conocerle, para inquirir en su templo, estudiar la palabra, buscar los códigos que necesito, buscar el corazón del Padre para que Él me pueda desatar el diseño de lo que Él quiere que yo haga. Es maravilloso. Esa pasión por la presencia de Dios nos lleva a descubrir los secretos del Padre, los secretos de Dios. Cuando tenemos hambre de Dios, como dice también el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esas eran las palabras de David. David era tremendo. Y esos son los corazones que Dios está buscando en el día de hoy. Gente que tenga hambre de Él, que le diga: Señor, yo no puedo vivir sin ti, tengo hambre de ti. Yo no sé qué es lo que le apasiona a usted en esta tierra, en este mundo. Pero lo que a usted le apasiona es lo que usted siempre está pensando en eso. Y David era un hombre que siempre estaba pensando en Dios. Estaba apasionado por buscar la presencia de Dios. Estaba procurando hacer las cosas como Dios quiere. Oh, Dios está buscando esos hombres y esas mujeres que le digan al Señor: yo quiero hacer tu voluntad. Pase lo que pase, persecución venga, lo que sea que pueda venir en contra mía, porque yo estoy buscando tu rostro,
porque yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, como dice la palabra en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque yo estoy persiguiendo lo que hay en tu corazón, no importa lo que venga. David le decía al Señor así: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Desesperado por lo profundo de Dios, desesperado por la presencia de Dios, desesperado para que Dios se manifieste. Buscar el rostro de Dios es maravilloso. Nos ayuda a ser transformados delante de la presencia de Dios. Nos ayuda a que nosotros seamos una persona diferente. Por eso es que él decía en el Salmo 27, versículo 4, dice, una sola cosa buscaré, y esto es lo que me he determinado: buscar el rostro del Padre. Y ese Salmo 27 tiene muchas cosas, quiero leérsela, porque es que tienen tantas cosas aquí que nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente. Él dice en el versículo 4, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida quiero vivir en presencia continua con mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque quiero contemplar la hermosura de su santidad, la hermosura de Dios, porque quiero inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su morada. La palabra tabernáculo es su morada. Ya vamos a entrar a eso, a lo que es el tabernáculo de David. Pero primero, como dije, estoy hablando de que Dios, para levantar lo que Él quiere levantar, un ministerio poderoso en adoración, un ministerio que tenga líderes profesionales, líderes excelentes, líderes comprometidos con el reino de Dios, como hizo David, que le delegó a los levitas, escogió los sacerdotes, los cantores, los porteros, escogió los músicos y lo puso por turnos. Es una gran organización que Él recibió del Dios Todopoderoso, y así lo hizo y trajo mucha bendición. Por eso, pero antes tenemos que ser tratados por Dios y tener un corazón alineado con el reino de los cielos, un corazón alineado con el Padre Celestial, un corazón que persiga la voluntad de nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto y seguirá, y luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y ahí está David buscando el rostro de Dios, diciendo: yo, si lo busco, me alineo con Él y busco su rostro, como dice después en el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor, no esconda tu rostro de mí. David quería estar pegadito de Dios. David quería estar ahí. Ojalá que nosotros tomemos esa decisión, porque Dios está buscando esos corazones que se inclinen, que se quebranten, que se rindan totalmente, para Él comenzar entonces como buen alfarero, comience Él a moldear y a darle la forma que Él quiere a esos hombres y esas mujeres que Él va a usar. Quizás Dios terminó contigo, pero con muchos de nosotros no ha terminado. Y usted tiene que rendirse a Dios. Hágalo, amigo. Recibiendo al Señor Jesucristo, comience esa jornada espiritual para que usted comience a experimentar la presencia de Dios, comenzar a experimentar el rostro de Dios, la presencia de Dios, y en la búsqueda del Señor usted sufra una transformación y se vuelve un instrumento poderoso para la gloria del Señor. Oh, qué privilegio es poder nosotros abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial para que Él haga cosas grandes. Es maravilloso. Quédese ahí con nosotros. Vamos a una pausa y en breve vamos a continuar hablando de cómo preparar ese corazón para que Dios derrame su gloria, su bendición sobre mi vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, nuestros nietos, y si nos da vida, también nuestros bisnietos serán bendecidos, y de generación tras generación nuestro linaje será redimido de una forma tan poderosa que Dios nos va a bendecir
si tan solo nos inclinamos a Él y buscamos su rostro y nos alineamos con la salvación primeramente, después con la experiencia de la nueva criatura, la nueva creación que es en Cristo Jesús, que comienza a experimentar esa presencia y esa gloria que está profetizada, como dice ahí la palabra, para que el resto de los hombres me conozca. Por eso yo quiero levantar una atmósfera de reino, quiero levantar el tabernáculo caído, levantarlo, esa iglesia poderosa que va a hacer cosas grandes para la gloria del Dios Todopoderoso. En breve, continuamos. Los que esperan en Dios se levantan como las águilas y sobrevuelan sobre los problemas, porque se fortalecen en el Dios fuerte. ¿O no has sabido ni has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y jamás se fatigarán, porque confían en el Dios de la fortaleza. Bien, amados hermanos, continuamos. Estamos hablando de cómo Dios quiere preparar un corazón como lo tenía David, que era un corazón según Dios. Era aquel hombre, aquel joven que tenía pasión por la presencia de Dios, pasión por los secretos del Padre, pasión por buscar el rostro de Dios, pasión por conocer el corazón del Creador del cielo y de la tierra. Y Dios está buscando esos hombres en el día de hoy, porque Él dice, hay una palabra profética sobre nosotros, y es que Dios quiere levantar el tabernáculo caído de David. ¿Cómo Dios está empeñado en levantar otra vez una fuerte adoración como había en los tiempos de David? Un fuerte servicio comprometido que por turnos continuamente se alababa, se glorificaba el nombre de Dios, se alababa, habían instrumentos continuos alabando, tocados para la gloria del Dios Todopoderoso, intercesión 24 horas, continuamente orando, buscaban el rostro del Señor, y Dios le dio la estrategia y le dio la revelación a David, y Dios dice, eso yo quiero levantarlo otra vez. Pero lo primero que Dios hace es quebrantar el corazón de esa persona, y esa persona fue David. Pero hoy ese tabernáculo no es un lugar donde se levanten paredes y se levanten cosas. No, el tabernáculo de David era simple. Era una cabañita donde David iba, y en ese tiempo pues no necesitaba el velo. Él se metía en la presencia de Dios y hablaba con Dios, porque cuando él conquistó el arca, él no se la llevó allá donde estaban, a los benjamitas, donde estaban allá, que Saúl nunca procuró el arca. Él no la llevó allá, sino que se la llevó a la ciudad de David, se la llevó a donde él vivía, y ahí él buscaba el rostro de Dios. Y él entonces, él rompió muchos paradigmas y muchas cosas que lo hacían en el tabernáculo de Moisés, pero el tabernáculo de David era nada más y nada menos que entrar a la presencia de Dios sin ritos, sin ceremonias, sino que lo que él, como dijo David, lo que Dios estaba buscando era un corazón contrito y humillado, como lo está buscando en el día de hoy. Un corazón que se incline a Él, que se quebrante, que le diga, Señor, yo te necesito, Señor, yo tengo hambre de ti, yo tengo sed de ti, y eso es lo que Dios está buscando. Querido amigo que me escucha, quebrántate delante de la presencia de Dios, quebrantémonos todos.
Todos necesitamos del Señor. Y si usted quiere entrar a la bendición, a la prosperidad, si quiere entrar a la salvación, que es lo más importante, la vida eterna que nos da el Señor Jesucristo, pues reciba a Jesucristo como su Salvador, para que así comience a vivir la jornada de bendición que solamente está en Cristo Jesús, porque lo dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3, que bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Recíbelo como su Salvador. Dígale: Señor, te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados, por mis rebeliones, por todas las cosas que he hecho delante de tu presencia que no te han agradado. Pídale perdón a Dios, reciba a Jesús como su Salvador, confiéselo con su boca, crea en su corazón que Él murió por usted en la cruz del Calvario. Háblelo, confiéselo y pídale perdón al Señor. Diga: yo creo que tú moriste por mí, resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Y el Señor va a escuchar tu clamor y va a comenzar a hacer cosas grandes contigo, como estamos hablando. Dios está preparando los corazones de gente que va a ser usada en este tiempo. Y todos nosotros tenemos que procurar estar en la presencia de Dios y ser un apasionado de su presencia y de su rostro, como lo hizo David, como lo hizo Daniel, como lo hicieron grandes hombres de Dios como Moisés. Y hoy en día, pues ya Moisés, David y Daniel no están aquí. Estamos tú y yo. Y Dios quiere prepararnos para que tengamos un corazón según su voluntad, según sus diseños, que estemos alineados con Él, para hacer cosas grandes y carguemos la gloria mayor que está profetizada para cada uno de nosotros en el día de hoy. Por eso, si seguimos buscando lo que es el corazón de David, cómo se manejaba David, miren lo que dijo David en el Salmo 63. Después que dice él aquí: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, de madrugada. Aquí estamos hablando ahora de madrugada. Es decir, que David tenía una disciplina de oración. Escúcheme bien. Disciplina de oración, que muchos de nosotros pues no hemos programado ese asunto de estar siempre al día con nuestras oraciones. Se nos olvida estar en la presencia de Dios. No podemos pasar un día. Dice: de madrugada te buscaré. Voy a buscar temprano. Voy a buscar el rostro de Dios temprano. Me voy a levantar antes de que todo el mundo se levante, porque así paso mi tiempo con el Señor y buscando su rostro. Mi alma tiene sed de ti, necesidad de ti, tengo necesidad de ti. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo te anhela, Señor. Mire el corazón de este hombre. Y dice: en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Andaba detrás del poder de Dios y andaba detrás de la gloria de Dios para que ese poder y esa gloria se manifestara en su vida. Porque él sabía que si su poder, si la mano de Dios, si el poder de Dios se manifestaba en su vida, pues su vida iba a ser próspera, bendecida, fortalecida, y Dios le iba a dar victoria sobre sus enemigos. Dios le iba a dar los diseños, Dios le iba a dar a él la fuerza, la fortaleza y todo lo que él necesitaba para salir victorioso de cada situación. Eso pasó con David y Dios quiere hacerlo contigo, conmigo. Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Dios lo quiere hacer. Pero hay que levantarse temprano, buscar su rostro para que ese poder y esa gloria se manifieste en mi vida. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Es decir, que hay vigilias. Es decir, que hay tiempos también, no solamente de madrugada, sino que hay tiempos donde usted puede sacarlo a las 6 de la tarde, es la primera vigilia. 9 de la noche, segunda vigilia. Tercera vigilia es a las 12 de la noche. Y después a las 3 de la tarde, la cuarta vigilia, donde suceden cosas maravillosas. Yo le puedo contar de todas mis experiencias
que he experimentado en esos días y en esas búsquedas del Señor, esos retiros cuando nos retiramos por 3 días con el Señor, es ahí donde Dios comienza a manifestarse con sus ángeles, con su Espíritu Santo. Escuchamos la voz de Dios porque cuando estamos en su presencia nos hacemos sensibles a oír la voz del Padre Celestial. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos tantas cosas a nuestro favor porque nos hemos acercado al monte de Sión, dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, que nos hemos acercado al monte de Sión, el monte donde está el Dios Todopoderoso, donde hay millares y millares de ángeles, donde están la congregación de los primogénitos hechos perfectos, donde está el Señor Todopoderoso, el mediador del nuevo pacto, y donde está la sangre que habla mejor que la de Abel. Donde está el monte de Sión, donde habita el Señor Todopoderoso. Es ahí donde somos transformados. Es ahí donde Dios comienza a manejar nuestro corazón, comienza a moldear nuestro carácter. Es ahí donde somos transformados. Qué maravilloso. No tenemos mucho tiempo, pero si tan solo puedes enamorarte del corazón del Padre, de la presencia de Dios, así comienza el levantamiento del tabernáculo de David. Que en los otros programas que vienen voy a estar hablando de cómo David comenzó a levantarlo, cómo Dios comenzó a usar a ese joven que levantó todo eso en Jerusalén y dejó más de 40 años de bendición y prosperidad a su nación, a su pueblo, a su familia y a todos los que buscaron el rostro de Dios con él. Todos los que oraban, cantaban y glorificaban el nombre de Dios por 24 horas sin detenerse, buscando el rostro de nuestro Padre Celestial. Hoy, pues, te dejo ahí, pero te invito a que busque el rostro de Dios. Te invito a que le digas: Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, yo creo que tú eres el Señor que murió en la cruz por mí, Dios, con nosotros, Jesucristo. Pídale perdón a Dios para que comience esa jornada espiritual y estas bendiciones donde Dios quiere llevarnos para que seamos el instrumento que Dios quiere usar en este tiempo. El Señor te bendiga grandemente, que el Señor te cuide de todo corazón, y si desea pues comunicarte con nosotros, llámenos a ese número que está en pantalla. Somos el Centro Cristiano Adonai, estamos en muchos lugares, en muchas naciones, llevando la palabra de Dios, estableciendo el reino de Dios, enseñando estos códigos de cómo entrar en intimidad con Dios y ser amigo de Dios, cómo conocer a Dios de verdad, no religiosamente, porque de religión está lleno el mundo, sino es tener una experiencia personal con el Dios que está sentado en su trono, que vino y murió por ti en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y aquellos que guardan los mandamientos, como dice Juan 14, versículo 20 en adelante, que el que ama sus mandamientos, el que guarda su palabra, dice: yo y mi Padre nos les manifestaremos a Él y habitaremos con Él. Dios quiere hacer habitación con nosotros, pero primero tenemos, como Él nos buscó ya, ahora tenemos nosotros que tomar esa actitud, o sea, esa determinación de buscarlo a Él, para que entonces Él se manifieste en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga grandemente.